Muy buenas tardes, noches a todos. Les habla Andrea Méndez. Están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio y dándole la bienvenida a todos nuestros oyentes y abrazándolos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora de Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal, a su director Manuel de Oliveira, que hacen posible este espacio para llegar a todos los corazones que hoy nos escuchan y nos escucharán. Acompañándonos en los controles, Raúl Carrillo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy buenas tardes, un gusto de saludarlos y bueno, muy bien, la verdad, muy contento de estar en este programa, siempre sintonizando el corazón de Dios para que todos nos unamos en ese mismo sentir, ¿no? Y les enviamos por supuesto un gran abrazo de corazón a cada uno, y es importante que sepan que todas estas transmisiones van a quedar grabadas en YouTube y pueden buscarlo con el nombre de Programa Voluntad. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Telegram, como @Programa Voluntad. Si desean enviarnos mensajes, estaremos recibiendo a través del WhatsApp más 58 424 746 8057. También, si quieren compartir esta transmisión por redes sociales o quieren compartirlo con personas que no estén en Valera, lo pueden hacer escribiendo en Google Radio Ideal 103.7 FM y ahí se van a encontrar con la transmisión online. En esta segunda temporada de nuestro programa estaremos aprendiendo a cómo convertirnos verdaderamente en discípulos de Cristo, sin dogmas, sin creencias, y lo haremos sustentado siempre en la sabiduría del Creador Supremo de la vida. Maravilloso. Bueno, el mensaje del día de hoy se titula La Gran Comisión. Y para esto vamos a tomar el mensaje que veremos en Mateo 28, desde el versículo 16 hasta el versículo 20, donde nos dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por qué tomamos este espacio de la Gran Comisión, Raúl? Y es muy importante, porque acá nos invita primeramente a entender cuál era el propósito del mensaje del Cristo, porque todavía aún en el proceso ya de resurrección, y aquí el Cristo, Jesús había hecho el proceso de resurrección. Imagínense que aún a estas alturas, aquellas personas que convivieron con el Cristo, que vieron sus obras, que vieron todo su proceso, su muerte y su resurrección, aún así dudaban en ese punto. Entonces, él, para consolidar, digámoslo así, o para sellar la certeza en el corazón de aquellos hombres que eran sus discípulos, que lo seguían, les dejó o les mandó a realizar algo, que era que fueran a ser discípulos a todas las naciones y los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, la misma autoridad se la transmitió a aquellos que los mandó a bautizar. Y este bautismo dice enseñándoles. Fíjense la importancia, porque aquí ya comenzamos a profundizar lo que es el bautismo, porque ese es el símbolo de hacerse mensajero, de bautizar
en el nombre de estas tres inteligencias, de estas tres fuerzas de creación, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo la conformación de lo alto, también acá en lo terreno, que vendría siendo Padre, Madre y Vástago. Dice que este bautismo se da enseñándole que guarden todas las cosas que Él os ha mandado, hasta el fin del mundo. Es muy interesante este espacio, porque si nosotros lo tomamos también en lo que nos dice Romanos 6:5, Pablo, cuando nos habla del verdadero bautismo, él nos habla que ese verdadero bautismo es como un proceso de muerte y resurrección, porque nosotros somos semejantes en el Cristo, tanto en la resurrección, pero también en la muerte, en el sentido de lo que ha de padecer y lo que ha de acontecer en el hombre que quiera hacer el cambio, porque sabemos que el Cristo enseñó el proceso de transformación del hombre viejo al hombre nuevo, siendo él sin mancha con el pecado, pero entendiendo y comprendiendo según cada uno de sus milagros, de sus enseñanzas, de su conocimiento, dejó un camino para transformar del hombre viejo al hombre nuevo. No existe ningún conocimiento, digámoslo así, o no existe ninguna obra que el Cristo no haya dejado el conocimiento para transformarse. Maravilloso. Fíjate que en ese momento, cuando él comienza a pedirle a los apóstoles, cuando él hace ese proceso de resurrección, resulta que Marta y María lo ven, ¿verdad? Lo ven resucitado, y comienza ese proceso de empezar a digerir esa resurrección, empezar a digerir lo que es ese proceso de purificación. Y entonces Jesús se les aparece a ellas y empieza a decirles, bueno, necesito que le diga a los apóstoles que nos vamos a encontrar en Galilea, porque aquí donde ustedes están en este momento ya están diciendo cualquier cantidad de mentiras, de que ustedes me liberaron, de que ustedes me sacaron, y entonces los van a meter presos también. Vámonos a Galilea, salgamos de Jerusalén, que es donde matan a todos los profetas y a todo el que es enviado por Dios. Y así comenzó ese proceso de comenzar a comprender lo que era la resurrección. Entonces ellos automáticamente se van a Galilea y ahí se encuentra con ellos. En ese momento, cuando los discípulos se encuentran, pues entonces él empieza a decirle esto: hey, aquí estoy, he resucitado. Esto se debe al proceso de cristificación de la pureza que hay en mi corazón. Entonces es necesario que ustedes empiecen a enseñar esa identidad que es comprender verdaderamente quién es el Padre, comprender verdaderamente quién es el vástago de la creación, ¿verdad? Y comprender quién es el Espíritu Santo, cómo funciona. Porque en nombre de ellos es que cada uno de los que busquen la verdad de Dios van a poder ser bautizados, o vamos a cambiar entonces la palabra bautizados, transformados, porque ese bautismo corresponde a una transformación donde cada uno de nosotros, pues entonces dejamos de vivir para nuestras pretensiones personales, para nuestros propios, digámoslo así, nuestros propios caprichos, y empezamos a vivir con un propósito de existencia, porque cada uno de nosotros tiene un propósito de existencia, que no es por capricho, sino por voluntad de nuestro Creador. Por poner un ejemplo, este micrófono del cual ustedes nos escuchan tiene un propósito, que es transmitir lo que de nuestra voz sale. Pero imagínense que por capricho el micrófono le diera por irse a un lugar donde nadie habla, donde no hay ruido, a un cuarto cerrado y oscuro. Entonces, aunque él por capricho haga lo que quiere, no está haciendo lo que por creación
vino a hacer aquí. Entonces, así mismo somos nosotros. Nosotros tenemos que comprender al Padre, a la Madre y al vástago para entender entonces quién, para qué hemos nacido, y así es como nos convertimos verdaderamente en discípulos de Cristo, verdaderamente en discípulos de nuestro Padre Creador, y siguiendo siempre la voz de nuestro propio corazón, que es la que siempre nos guía. Y es muy interesante porque miren lo que es bautizar, porque eso que nos decía Andrea sobre ese proceso de transformación o mutación tiene unas condiciones muy interesantes, porque ya entendemos que bautizar, siendo que el símbolo era el agua, ¿verdad?, por la limpieza y por la purificación que ella genera y que ella produce, nosotros lo vamos a entender en este momento como esos cambios que tenemos que hacer para que exista la verdadera transformación. Y uno de esos puntos es dejar el camino, dejar por el camino los falsos dioses, los miedos y los temores. Eso lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? En el código 8 de la lógica de la lógica, y ese es un punto muy importante para que nosotros podamos entender que hay que dejar atrás las viejas envolturas, y las viejas envolturas es lo que en nuestra mente hemos depositado. Si nosotros nos hemos llenado de cualquier creencia sobre la verdad de Dios, pues justamente vamos a estar sometidos a ese factor mental o a esa distorsión mental que tenemos de acuerdo a nuestra creencia de Dios, porque es importante entender que Dios no es una creencia, Andrea. Porque si Dios me creó a mí y es la esencia que vive dentro de mí, entonces es absurdo que yo diga que Dios es una creencia, porque y yo que fui creado, sí existo y Dios no. Dios tengo que creer, no. Dios es una realidad que se ve manifestada en toda su creación. Eso es muy importante que nosotros siempre lo tengamos presente. Dios no es algo en lo que debemos creer. Dios es una parte de nuestra propia vida, o sea, es la certeza de lo que no se ve, que lo decía Pablo. Ahí está la certeza, en tener la claridad de que si yo existo, por supuesto que Dios existe, aunque no lo veamos, y si lo sentimos es porque empezamos a reconocerlo por dentro de nuestro corazón. Entonces ahí automáticamente quedan abolidos los falsos dioses y las falsas creencias. Y viene una segunda condición, que es el miedo. Entonces los miedos también los hemos transformado en realidades muchas veces. Y sucede algo que dentro de lo que hemos comprobado tanto científica como espiritualmente, el 90% de nuestros miedos son ilusorios, son por situaciones que no ocurren. Entonces fíjense cómo nosotros empezamos como a dejar atrás esas cosas que verdaderamente han sido ilusiones o paradigmas de vida que no existen, y nuestros temores, que vienen siendo lo mismo. También nos dice Andrea, dejar parte de nuestra vieja envoltura o todo el paradigma que creíamos que era la vida mientras vivíamos engañados en lo que se nos muestra como verdad, en lo que se muestra como bueno, para revestirse de un nuevo plumaje interior. Entonces es dejar de creer que yo soy como me visto, como me veo, o ya me están saliendo canas, ya no soy el mismo, me corté el pelo y ya no me siento igual. No, ahora hay que revestirse es de un plumaje interior. ¿Cuánto yo he formado a Cristo en mi corazón? Imagínate, ¿cuánto tengo yo de Dios por dentro? ¿Cuánto yo he entendido al Padre? ¿Cuánto yo he comenzado a sentir la verdad en mi corazón y a saborearla y a vivirla verdaderamente para ser un discípulo de Cristo? Porque ser un discípulo de Cristo nunca va a ser el hecho de que nosotros vayamos a un lugar a vernos como que nos gusta Dios. No, es que la realidad de ser un discípulo de Cristo está en el día a día, en el cotidiano, en cada momento, en cada segundo, con cada persona. Porque ser un discípulo de Cristo es simplemente actuar como Él lo hacía.
y indudablemente que hay una condición de todo el aprendizaje que conocimos de Cristo, porque es ser discípulo de Él, aprender de Él. Nosotros no lo vimos a Él en congregaciones haciendo diferentes rituales o ritos o costumbres que se hacen actualmente. No estoy cuestionando quienes lo hacen. Lo que estoy cuestionando es que si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que aprender a pensar y sentir como Él, como Jesús lo hizo, simplemente. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que la verdad de Dios está en el día a día. La verdad de Dios no está en un libro, no está en un dogma, sino está en nuestro comportamiento diario. También nos dice avanzar en forma tangible y dejar de marchar en los caminos de la falsa fe. Mira qué interesante. Eso es bautizarse. Eso es comenzar a bautizarse. Y no es que Andrea me va a venir a bautizar a mí. Es que yo empiezo a bautizarme cuando empiezo a realizar mis propios cambios. Avanzar en forma tangible y dejar de marchar en los caminos de la falsa fe. Solo por el temor de perder la vida que hemos construido en el mundo, diría yo. Entonces, caminar donde culturalmente se ha caminado, hacer lo que culturalmente se hace cuando se habla de Dios, porque eso es lo que me permite tener un estatus de vida o digamos, no ser cuestionado por el popular. Y indudablemente que eso es lo que impera en este mundo, pero nosotros debemos aprender ahora a transformarnos, a darle la importancia más a nuestra transformación propia, a nuestro desarrollo interior, que a lo que el exterior piense de lo que yo estoy haciendo o de lo que yo estoy haciendo según el costumbrismo cultural de cualquier lugar. Porque imagínate que Andrea, te tocara entonces mudarte el próximo año a la India. ¿Cuánto te costaría adaptarte a todo ese poco de creencias que existen allá? Sería horrible, sería espantoso poder hacer ese proceso de acostumbrarte, porque pasaría mucho tiempo. ¿Y cuánto estrés nos generaría eso? Y de repente que después te diga, bueno, el próximo año me voy al Tíbet, y después me voy al otro lado, y después me voy a donde los musulmanes, y después me voy aquí y allá. Y entonces sería un proceso que adaptarse no es el problema. Lo que pasa es que nosotros, por supuesto, que aprovechamos las oportunidades y siempre sabemos comportarnos en cualquier lugar. Pero cuando hablamos de Dios, no podemos estar adaptándonos a cada Dios que se nos pone enfrente para poder calificar dentro de este mundo. Tenemos que tenemos que sintonizar nuestro corazón es con el único Dios creador y verdadero, el que creó la vida, no el de pertenencias humanas, no el de las creencias, no el que me ajuste a esta ciudad. Aquí en esta ciudad creen en este Dios, entonces yo me voy a ajustar a este. Allá en aquella ciudad creen en aquel. No, yo tengo que estar claro y certero en lo que en mi corazón hay. Por eso es que Jesús muy claro les decía cuando le dijo en Juan 8:32, les dijo, ustedes tienen que permanecer en mi verdad, porque los demás solo quieren, los fanáticos quieren matarme y apedrearme, pero si ustedes que creyeron hoy en mí permanecen en mi verdad, serán verdaderamente libres. O si permanecen en mi verdad, la conocerán y con la verdad es que serán verdaderamente libres. Entonces es muy interesante porque nos empieza a hacer ese proceso. Dice también que para que bautizarme a mí mismo es mutar a un hombre con resplandores codiciables, con brillo interior y con luz eterna. Entonces yo tengo que, ese bautismo es comenzar a transformarme, a arrepentirme, a pedir perdón, perdonarme a mí mismo, a arrepentirme y empezar a comprender cada vez más. Ahí empieza a salir un resplandor, porque como muy bien dice un mensaje muy actual y que tú pudiste estudiar hoy, allí en el accionar del hombre nunca
nunca su imagen se empaña con sus palabras, con malas palabras, nunca se empaña con malas acciones, sino que nosotros en nuestro accionar, nuestro pensar y nuestro sentir y nuestro actuar, nunca dejemos que se empañe ese brillo interior y resplandor codiciable que los hombres, digámoslo así, aquellos arcángeles que han venido a lo largo de la historia, quedan impresionados de que nosotros, viviendo aquí en este mundo donde está gobernado, digámoslo así, por las tinieblas, entonces aún así nosotros buscamos la luz, buscamos a Dios, buscamos la verdad, y en ningún momento dejamos de buscar. Claro, difícil es encontrarla porque este mundo está lleno de mentiras, pero aún así el hombre tiene la capacidad de buscar y buscar y buscar y buscar, y eso a hombres como Gabriel Arcángel, Miguel Arcángel, que son hombres como nosotros, pero digamos lo más avanzado, que los que le han llamado arcángeles, ellos les sorprende y dice, wow, estos hombres que están allá, aún con tanto que padecen, con tantas cosas que viven para sobrevivir y sobrellevar sus vidas ante tantas tentaciones que hay en este mundo, aún logran buscar y evocarse a buscar al Padre, y eso es una maravilla muy grande. Maravilloso. Sí, es muy importante lo que Raúl nos está diciendo, porque el proceso, recordemos que el programa del día de hoy se llama La Gran Comisión, es decir, si nosotros comprendemos el significado es llevar el Evangelio del Cristo, del Padre a todo el mundo, por eso se le llama La Gran Comisión. Ese gran equipo humano que va a trabajar para llevar el Evangelio a todas las naciones hasta el fin, que es lo que nos dice allí. Y es muy importante porque lo primero que envía es a bautizar, pero no es un bautizo literal, sino más simbólico, que allí mismo lo sigue refiriendo. ¿Y por qué es tan importante? Porque Raúl abre acá una brecha con la lógica de la lógica, que el bautizar es dejar atrás falsos dioses, miedos, temores, revestirse de un nuevo hombre. Como Pablo también nos decía, es hacer el proceso junto con Cristo, tanto en la muerte como en la resurrección. Saber que en la transformación vendrán tiempos fuertes, vendrá mucho dolor, mucha angustia, mucho sufrimiento, y asimismo como Cristo, asimismo cada uno de nosotros en el proceso que nos hagamos hombres nuevos. Pero también si nosotros tomamos lo que nos dice Juan, porque se trata de recopilar todos los mensajes y irlos entendiendo, irlos descodificando. También a través de Mateo 3, Juan nos dice que a la verdad, siendo que él era el bautista, porque Jesús fue a bautizarse con él, porque era necesario bautizarnos en Juan. Cuando nosotros hablamos bautizarnos en Juan, es entender cómo él manejaba el proceso del bautizo, para que nosotros bauticemos a las naciones y llevemos el Evangelio con este símbolo y transformemos a aquellos a quien nosotros le hablemos de Cristo y de Dios. Juan decía que a la verdad él bautizaba con agua de arrepentimiento, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿dónde se puede conseguir esta agua de arrepentimiento? ¿Dónde la puedo comprar? ¿Quién me puede hacer un agua de arrepentimiento? Muy interesante. No era literal. Realmente, bueno, el mismo Jesús decía que por nosotros corrían ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva somos nosotros. Digámoslo así, es nuestra sangre. En nosotros corren esos torrentes, porque nosotros somos un ser creado con la mayor parte de nosotros de agua. Nosotros somos entre 80 y 90% agua. Entonces, si nosotros nos vamos ahora a
y comenzamos a interpretar cada mensaje, Él hablará de nosotros. Nosotros somos el agua del arrepentimiento en nuestro interior. Cuando nosotros queremos hacer ese cambio, comprendemos que cada cosa que hacíamos la hacíamos en ignorancia, cada error que cometíamos, cada pecado, como cada uno de ustedes lo quiera llamar, cada desconocimiento, error, pecado, todo fue en ignorancia de lo que somos. Y para nosotros bautizarnos, es decir, para poder hacer el mensaje del Cristo, volviendo nuevamente a Mateo 28, que nos decía que era necesario, cuando Jesús nos dice allí, volvemos a retomar, es necesario que los bautice enseñándolos que guarden todas las cosas que yo he mandado. Bueno, para poder guardar esas cosas en este corazón, en donde corren esos ríos de agua viva que están en cada uno de ustedes, es necesario que primero se arrepientan, pero no un arrepentimiento de golpearse en el pecho, de llorar, sino de comprender todo lo que el ser humano puede realizar en ignorancia de lo que es dentro de la luz. Cómo se manejan las leyes, porque nosotros todos nos manejamos por una ley divina que es invisible, pero que todos estamos bajo ella, dependa de la creencia en la que estén. Todos estamos ajustados y unidos indefectiblemente a ella, lo queramos o no. La naturaleza muy bien la comprende y la respeta. El ser humano es el único que no la comprende y por ende si no la comprende no la puede respetar. Uno no puede respetar algo que no comprende todavía. Entonces, de eso se trata, de comenzar a trabajar en esa ignorancia y comenzar a enmendarla, a reedificarla, a reestructurarla, para poder enderezar el camino. Porque el mensaje del anciano de Jesús, así le llamaba Daniel, el anciano de los días en el Antiguo Testamento, nos entrega, y él muy bien lo dijo, un camino, una verdad y una vida. Así se llama el código 48 de la lógica, y a esto es a donde nosotros los queremos guiar a cada uno de ustedes, a que construyan un camino edificado en la verdad y que los lleve a tener vida eterna. Cuando nos dice, así surge el nuevo hombre, silencio, hay un hombre a punto de resolver su conflicto interior. Miradle, lleva en sus ojos y en su sonrisa la inconfundible muestra de su triunfo interior. Aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su ascenso por causa de otro. Habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto, pero independientes. Entonces aquí surge el proceso en que cada espíritu se hace responsable de sí mismo, responsable tanto de sus fracasos como también de sus logros, entendiendo que es un proceso de unidad, los logros con el Creador, y de fracaso su desunión y su desconexión con lo interior. Y entonces comienza a resolver, como dice, su conflicto interior, el conflicto de lo que es él. Lleva una sonrisa porque el comenzar a descubrir y comenzar a liberarse, pues produce lo que nosotros conocemos en este mundo como la felicidad, pero realmente es la paz y la dicha, que la misma lógica de la lógica lo menciona. Y aquí es cuando verdaderamente comienza a darle la importancia de su ascenso espiritual. Maravilloso. Entonces, ahí es donde empieza un proceso ya de crecimiento, de fortalecimiento del propio espíritu. Y mira qué interesante, porque cada uno de nosotros, si sabe que es espíritu, si siente y reconoce que más que materia es espíritu, entonces tiene que entender que el espíritu tiene un proceso de alimentación. Si este cuerpo crece y se desarrolla, el espíritu también tiene un proceso de desarrollo y crecimiento. Y entonces ahí es donde llega otro código de la lógica, esta sabiduría que nos ha ayudado tanto a comprender actualmente todo lo que son las citas que estamos profundizando en estos
en estos encuentros. Y principalmente también, ahora que estamos convirtiéndonos en verdaderos discípulos de Cristo, la lógica de la lógica nos crea el molde para entender y poder interpretar el conocimiento y asimismo la verdad. Entonces, fíjate que el código 29 de la lógica se llama de la verdad al espíritu, o sea que solo la verdad me conduce al espíritu. Y eso es bien interesante, porque entonces comenzamos nosotros mismos a desarrollar ese espíritu, y no con prácticas extrañas ni con cosas externas, porque si el espíritu está por dentro, ¿qué es lo que voy a hacer yo por fuera para alimentarlo, o qué práctica lo va a nutrir? Más bien podría decir yo que el crear prácticas espirituales lo que hacen es deformar ese espíritu, porque nos desconectamos cada día más de él. Y entonces el código dice: la verdad siempre será clara, lúcida, brillante y pura en boca de quienes se constituyen intérpretes de ella, intérpretes reales de la ley. Los falsos no podrán nunca darte la satisfacción que busca vuestro espíritu. Y eso es muy importante en este proceso que estamos realizando todos, porque sucede que nosotros mismos, en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de la ley, digamos, nos hemos encontrado con muchas cosas, con diferentes fórmulas, pero ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos lo que hablábamos al principio: ¿qué es lo que nosotros hemos querido satisfacer? ¿El cuerpo, la mente, el espíritu, o mi propia alma pidiéndome que me perfeccione como ella es perfecta? Entonces ahí es donde verdaderamente tenemos que reflexionar, porque los falsos espiritualistas, o los falsos líderes, o los falsos guías, dan respuestas a la mente y dan respuestas a lo que es la materia o el cuerpo, o las razones de este mundo, a las necesidades físicas, vamos a decirlo así. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido tanta necesidad espiritual y tan poco ha sido lo que hemos satisfecho en las diferentes prácticas que hacemos? ¿Qué les parece si nosotros comenzamos a buscar verdaderamente las riquezas de nuestro propio espíritu? O sea, que nosotros empecemos verdaderamente a buscar la satisfacción espiritual, no mental, no moral, ni material, sino espiritual. Que empecemos como a dimensionar, a comenzar a reflexionar sobre ese punto en el que nosotros mismos vamos desarrollando esas cualidades. Eso es lo maravilloso. Y ahí, bueno, tienen que surgir unas preguntas, porque hace 2000 años Jesús mandó a sus discípulos, a sus apóstoles, a crear discípulos, ¿verdad? Y entonces nos haríamos una pregunta: ¿dónde están estos discípulos? O sea, eso que se les encomendó a los apóstoles buscar, ¿sería que ellos sí buscaron? ¿Sería que no buscaron? ¿Qué fue lo que les pasó a ellos que ahora todavía no los encontramos? ¿Y hasta cuándo se van a buscar discípulos? ¿Y con qué fin? Que es una de las preguntas más importantes que nosotros debemos hacernos. ¿Cuál es la finalidad por la cual Jesús manda a buscar a estos discípulos? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la finalidad es trasladar, como tú decías, trasladar esa condición crística perfecta de purificación del hombre, de limpieza, a todas las demás personas, porque Jesús tranquilamente podía quedarse todo el tiempo que él quisiera y enseñar a los demás. Pero es que lo que nosotros no hemos entendido es que si nosotros nos desconectamos de nuestro propio espíritu, somos nosotros los que tenemos que aprender a reconectarnos, a sintonizar nuestro corazón con Dios nuevamente, que es como se llama nuestro programa. Entonces es esa una de las respuestas que nosotros vamos a ir obteniendo
La finalidad es que nosotros convertirnos en discípulos sea reconectarnos y ser, digámoslo así, la imagen fiel de Cristo y ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y quién más que nosotros mismos como discípulos que somos purificados en esa agua de arrepentimiento, vamos a dar testimonio de que verdaderamente Dios está dentro de nosotros, si no es nosotros mismos manifestándolo? Entonces no es mágico como nosotros hemos creído que Dios o Jesús tenía una varita mágica y con eso sanaba y limpiaba y hacía todo lo que quisiera. No, porque por eso nos creó como seres individuales, para que nosotros tengamos la potestad, la autoridad y la fortaleza espiritual para tomar las decisiones que hoy estamos tomando al momento en que comenzamos a convertirnos en discípulos de Cristo. Y que es un proceso duro, sí, y que es lento también. Entonces, yo diría que a lo largo del tiempo empezaron a formarse hombres espiritualmente que iban pasito a pasito, formando como ese espíritu para lograr esa purificación y lograr salir del dogma ante tantas creencias que hay desde miles de años atrás. Y estos mismos, para esto Jesús después llega y habla con los apóstoles, vivió después de esos días que estuvo con ellos, se quedó 3 años más. Y entonces eso lo dice el Evangelio apócrifo de Valentino. Y lo que hizo en este tiempo fue formarlos. Y en ese mismo tiempo también dictó lo que era el Apocalipsis, donde explicaba simplemente el tiempo y cómo los procesos que teníamos que pasar nosotros para que por fin pudieran aparecer los verdaderos discípulos de Cristo, los que salían de las creencias, los que salían de los patrones culturales, los que salían de los dogmas, para tomar la decisión por sí mismo y decir: yo voy a buscar a Dios dentro de mí, ya basta de buscarlo afuera, ya basta de buscarlo aquí y allá, ahora yo empiezo a buscar el Dios interno que tengo allí. Y esa es la finalidad, de que verdaderamente nosotros no solo que lo busquemos, porque ciertamente es importante buscarlo, pero es que Jesús y todas las potestades eternas resuenan no tanto con los que lo buscan, resuenan con los que empiezan verdaderamente a encontrarlo y con los que lo encuentran, porque ahí es donde está la respuesta y ese es el resultado de lo que nosotros hemos buscado. Y una de sus profecías era Mateo 12:42. ¿Qué te parece esta profecía, Andrea? Mira lo que dice. Jesús en Mateo 12:42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación actual y la condenará, porque ella, o sea, la reina del sur, vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Cuál será ese lugar? Bueno, es bien interesante porque la reina del sur, siendo un mensaje de Mateo 12:42, y que ahí mismo habla que son aquellos hombres, los mismos hombres de Nínive, en la historia de Jonás, él nos relata de que si nosotros nos vamos a la historia de Jonás, estos hombres fueron los que se arrepintieron ante el mensaje o ante la advertencia de Jonás enviadas por el Creador. Y cuando nos habla de la reina del sur, siendo que no es un lugar en específico, siendo que no es una persona, disculpen, en específico, una mujer, sino un territorio. Es bien interesante porque siempre, bueno, sabemos que la Biblia ha sido manipulada, también ha tenido sus manipulaciones a conveniencia en aquella época de quienes lo crearon, pero nosotros tenemos que leer siempre con el corazón cuando vamos a tomar este conocimiento, este gran conocimiento,
que es ruta central para nosotros poder ver la verdad en otros lugares que también fue entregada. La Reina del Sur es el continente de Suramérica, siendo que nosotros somos un linaje muy especial en todo el mundo, porque aunque a nosotros se nos conoce como un territorio muy tercermundista por nuestra forma de pensar, cuando ustedes logran ver, nosotros somos el único territorio que no tiene armamento nuclear, que en donde en cada guerra pues siempre se vienen a este territorio por la capacidad que hay aquí de albergar espíritus, y no solamente de albergarlos, sino que de poder ofrecerles calidez, hospitalidad, cosa que tiene el suramericano. Si ustedes logran ver, bueno, es algo bien interesante, Raúl, porque por lo menos nuestro mapa, el mapa de Venezuela, siempre se ha dicho o siempre se ha representado como la figura de una reina. Y es muy simbólico y es muy interesante cuando nos hablan de esta reina del sur, no siendo solamente el territorio venezolano, sino que en general, acá es en donde nace ese deseo de libertad. Acá están los espíritus que quieren liberarse no de la carne, sino del espíritu, y lo van a conseguir a través de la verdad. Recordemos que Jesús fue muy claro cuando decía: la verdad os hará libres. Entonces, de eso se trata, que esa reina del sur, este continente, este espíritu que está en estas tierras, trae esa verdad. Porque aquí dice: se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará. ¿Pero por qué? Porque descubrió la verdad, que es la verdad de dónde viene y hacia dónde va. Porque fíjense, ¿por qué les digo esto? Dice: porque ella vino desde los confines de la tierra. Es decir, son espíritus que vienen haciendo un viaje muy largo, un proceso con mucho tiempo, para encontrarse con su sabiduría interior. Entonces, esta profecía es para cada una de las personas que nos están escuchando, que están buscando, pero como dijo Raúl muy bien, pero resuena más en aquellas en que se encuentran en ella, en que entienden esa necesidad que hay de libertar, de bautizar a través de la palabra y el mensaje de Dios. Maravilloso. Muy interesante entonces entender que el tiempo y el lugar es donde estamos nosotros, donde están, digamos, estos, entre comillas, tercermundistas, que somos tercermundistas simplemente porque tenemos amor a la vida y no le damos tanto valor a la materia y a lo que este mundo ofrece, ¿verdad? Entonces, con esta cita de Mateo 12:42 queremos dejarlos con una canción que se llama La Canción del Elegido, y otra que se llama Jesús es verbo y no sustantivo, de Ricardo Arjona. Entonces, que las disfruten y que encuentren en ellas el mensaje que, como siempre, en estas cápsulas del corazón vamos a encontrar en la música también un mensaje que nos va a revelar lo que espiritualmente estamos buscando. Volvemos con la segunda parte, los mensajeros de Dios. Para esto vamos a tomar un mensaje que nos va a fortalecer, y nos va, digámoslo así, a encauzar en este sendero. Fíjense que Parravicini tiene una profecía que dice: llega el confusionismo político y religioso, aparecerán predicadores de religiones falsas por mensajes actuales, hablarán de Dios, mas no Dios, serán en la autodivinidad y explotarán el ingenuo desviado que no ve lo que de niño vio.
Los misterios de Cristo y sus soldados serán los únicos que predicarán la verdad, y ellos serán cruzados de la orlada cruz. Peregrinos cruzados correrán los ámbitos pregonando la verdad de la cruz orlada. El mundo será en amor. Acá no habla de los soldados de Cristo. Los llaman los cruzados de la orlada cruz, o de la cruz orlada. Y estos son unos hombres que hablarán de Dios, enseñarán al prójimo, pero serán estos mensajeros que hablaba anteriormente el pasaje de Mateo 28, que hablará de esos discípulos de Cristo. Porque la misma profecía del país al norte del sur refiere a este tipo de hombre que el Apocalipsis muy bien no lo refiere como el 144.000. Es el hombre que se redime y que toma sus vestiduras para entregar el mensaje del Cristo. La profecía al país al norte del sur lo menciona como que varios se convertirán en mensajeros del verbo y lo tendrán. Su estímulo es el amor, su fuerza, su propio conocimiento de la verdad. Abridles sus puertas y ventanas, dejad que penetren en vuestras casas su voz y sus palabras. Recibidles y os convertiréis en uno. Ellos convierten en polvo los secretos y los dan bien entendidos a quienes los buscan. Ellos harán germinar la semilla sembrada a tiempo A. Cada espíritu que ahora escucha el mensaje, pero que resuena con quererlo entregarlo, se convierte en mensajero del verbo. Y no solamente entregar el verbo, como la fuerza que todo lo transforma, que hace lo que está preexistente, lo lleva a la existencia. Esa es la fuerza del verbo. No solamente la predicará, sino que también la tendrá, dice la profecía al país al norte del sur. Pero dice que su estímulo es el amor, que su fuerza va a ser su propio conocimiento de la verdad que tiene y que ha encontrado dentro de él. Eso es lo que le da la fuerza, hacer que ese conocimiento sea su verdad, porque se reconoce y la reconoce en su corazón. Dice que recibidles y os convertiréis en uno de ellos. Recibid el mensaje y este mensaje te transformará. Ellos convierten en polvo los secretos y los dan bien entendido a quienes los buscan. Es decir, que ellos interpretan las escrituras, pero de manera espiritual. Ya no la dejan como un secreto que estuvo allí guardado durante mucho tiempo, sino que la comprenden, porque todo el mensaje que fue entregado del Cristo fue para transformarse, fue para interpretarse y pudiera hacer un cambio en el hombre. Para eso Jesús entregó todo el mensaje, no para que quede allí secreto o para que no se entienda, sino para que pueda transformar y cambiar a aquel a quien le llega. Dicen que ellos harán germinar la semilla sembrada a tiempo A. Una vez nosotros en el primer espacio o en la primera temporada hablamos de las parábolas del sembrador, y él hablaba de las semillas que son regadas, que una cayó en piedras, otras en el camino. Fueron 4 tipos de semillas que cayeron en 4 lugares diferentes, y la cuarta cayó en tierra fértil, donde fructificó. Y fíjense que ningún mensaje o ninguna verdad está desligada del mismo conocimiento que está en la Biblia, porque la verdad es una y se une, se entrelaza, pero fue entregada en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Esta semilla que hablaba Jesús a través de sus parábolas, en la parábola del sembrador, esta también está referida, ahora la trasladamos a la profecía del país al norte del sur. Estos hombres hacen germinar esa semilla. La semilla es el conocimiento.
Y ese conocimiento que ha estado en sus corazones entregado desde que nosotros estamos pequeños, porque el conocimiento de Jesús nos lo han entregado a nosotros desde pequeños, pero no ha germinado. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta que no ha germinado? Porque todavía tenemos rencores, todavía algunos estamos en vicios, todavía están en lujurias, en muchas cosas que los mantiene atados al cuerpo de Satanás. Cuando esa semilla germina, entonces el hombre comienza a dar frutos, comienza a nacer en él un árbol que sirve para dar cobijo y frutos a quienes lo rodean. Este tipo de hombre que se convierte en mensajero del verbo y que lo tiene, riega y transforma el conocimiento que ya hay dentro de ese corazón a donde él llega. Maravilloso. Fíjate que entonces nosotros, digámoslo así, nos hacíamos la pregunta hace un rato, y bueno, ¿qué pasó con esos discípulos que mandaron a hacer los apóstoles? ¿Qué pasó con todas esas personas que verdaderamente querían convertirse en discípulos de Cristo? Y ahí es donde nosotros podemos entender de que esa semilla se les sembró a todas las personas, y entre esos estábamos nosotros, que buscando el conocimiento de la verdad se nos sembró la semilla, pero esperando que germinara. Entonces, según lo que nos dice la profecía de Mateo 12:42, como lo vimos, es el tiempo en que la semilla está germinando. Por eso es que nosotros ahora estamos comprendiendo mayormente todo lo que es la sabiduría de Cristo, todo lo que es el conocimiento de Dios, y asimismo entonces estamos comenzando un proceso de transformación que nos va ayudando a complementar y a nutrir nuestro propio espíritu. Entonces es maravilloso cómo nosotros vamos comprendiendo todo este proceso. Es importante también de que tengan en cuenta algo, de que si quieren saber más sobre nosotros o profundizar los conocimientos que estamos compartiendo, pueden visitar nuestra página web. Se llama discipulosdecristo.net, discipulosdecristo.net. Discípulos es con S y C, para que lo puedan buscar en sus teléfonos o en la computadora, o tomen nota de él para que los busquen más tarde. Ahí encontrarán recursos, enseñanzas, herramientas para ayudarte a crecer espiritualmente y conocer tu propósito de vida y convertirte en un verdadero discípulo de Cristo. Es importante que puedan hacer un pequeño curso gratuito que tenemos allí. Visítenlo hoy mismo. Se llama discipulosdecristo.net. Discípulos con S y C. O síganos también en nuestras redes sociales y allí podemos ayudarlos si necesitan apoyo. Es @discípulos.de.cristo 2024. Y ahí vamos a descubrir entonces cómo sintonizar nuestro corazón con el Padre Creador. Estas profecías que nos nombraba Andrea y que nos hablaba muy bien de ellas, nos empiezan a dar es como una guía para saber si esa medida de discípulo que hablaba Jesús y esa medida que tenía que tener el ser humano, yo diría actual, ahora el que empieza a buscar, el que empieza a encontrar un verdadero desarrollo interior, y la vamos a encontrar en la medida en que vayamos profundizando estos conocimientos. Y eso es lo que vamos a reconocer ahora, como bien lo decía Parravicini. Y entonces hay un código que nos dice en quienes entienden. Miren lo que dice: miren bien lo que os digo, porque no lo diremos más. Esta información deberá ser bien usada y dirigida, y la daréis con algún comentario al real iniciado de la búsqueda de la verdad. Usad buen juicio y sed responsable a la hora de entregarla. Convertíos en maestros con carácter de verdad. Sed honestos en informar. La obra es difícil y dura. Muchos no entenderán. Es más fácil rechazar que comprobar. Pero no desfallezcáis en tu intento de dejar en la boca de quienes te escuchan el sabor de la verdad. Y eso es muy importante, porque una de las condiciones de convertirse en discípulo de Cristo es
comenzar a difundir un mensaje que no es nuestro, que no es que no tiene pertenencia terrenal dentro de este planeta, vamos a decirlo así, sino que un conocimiento que de Jesús fue traído desde afuera para que nosotros podamos desarrollarnos interiormente. Entonces ahí está la clave para nuestro propio desarrollo interior. Diferente es las intenciones que tienen las personas que buscan de alguna forma conseguir un grupo de personas para sus fines personales. Así conocemos diferentes creencias, diferentes dogmas, pero cuando nosotros lo que hacemos es basarnos en los conocimientos que nos han traído y que no tienen ninguna pertenencia, digamos, personal con alguien aquí en el planeta, entonces ya podemos verdaderamente nosotros comenzar a nutrirnos de esa sabiduría, porque ya no es una sabiduría con intereses, sino que ya es una sabiduría limpia para encontrar el Dios que teníamos por dentro y podamos sintonizar nuestro corazón con Él, así como muy bien lo debemos hacer y como muy bien estamos buscando lograrlo en este programa. Es muy interesante el código de la lógica el 18 cuando nos habla de quienes entienden, porque cuando nos convertimos en discípulos o en mensajeros del verbo, como nos hablaba Mateo 28, que es lo que nos pide, lo primero que pidió Jesús al encontrarse con estas personas, ir a bautizar y que guardaran sus enseñanzas. Cuando utilizamos el código de la lógica, que quienes entienden son aquellos que pueden hacerse mensajeros, aquellos que entienden el mensaje del verbo y resuenan con él. Porque fíjense que la misma lógica de la lógica, Raúl muy bien la leyó, pero nos dice que esta información deberá ser bien usada y dirigida, porque el conocimiento de cierto modo también es una información, porque mantiene al tanto a la persona que le llega de los acontecimientos que van a suceder, que van a venir, porque aunque fortalecen, aunque dan esperanza, aunque dan amor, también dan advertencias de situaciones que van a suceder, como lo es el Apocalipsis. Entonces por eso debe de ser una mente que esté llena y nutrida de luz, para que no convierta eso en destrucción, en caos, en miedo y en terror. Por eso que dice que debe ser bien usada y dirigida. La hora va a ser difícil, y nos dice convertidos en maestros con carácter de verdad. Dice, sed honestos en informar, la hora es difícil y dura, muchos no entenderán. Y lo vemos al día a día, porque nosotros le hablamos muchas veces a las personas que están en nuestros hogares, a nuestros más cercanos, y aún así no comprenden. Pero es necesario entender que todavía no es el momento para que ellos lo puedan entender. Para todo es necesario un tiempo. Existe un tiempo para todo, y existe un tiempo incluso para crear el molde de Dios en el pensamiento. Porque ese molde se hace o se crea en un constante recibir conocimiento de lo que es y de un cambio. Se va dando poco a poco, no surge de la noche a la mañana. Este tipo de hombre no es cualquiera. El que puede hacer ese proceso de hacerse maestros con carácter de verdad o mensajeros del verbo es el 144.000 que habla el Apocalipsis. Y que no solamente el Apocalipsis lo habla, realmente ya son varias profecías que menciona 144.000 hombres. Y cuando hablo de hombre no hablo de género, sino hablo de condición de ser. El libro de Apocalipsis tiene tres versículos, digámoslo así, donde se refiere a esta medida de ser. El Apocalipsis 7, el Apocalipsis 14.1 y el Apocalipsis 14.3. El Apocalipsis 7 dice que oí el número de los señalados, que eran 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de la tierra.
el Apocalipsis 14:1 nos dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Y el mismo Apocalipsis 14:3 dice: y cantaban como una canción nueva delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podría aprender aquella canción sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, fíjense que nos da los símbolos de quién es este tipo de hombre. Primero dice que los 144,000 no son de una sola tribu, porque allí nos dice que son de las 12 tribus de Israel. Pero lo vemos más adelante, que dice que ellos condenarán a las tribus de Israel. No tendría ninguna coherencia que Jesús diga que vienen de ellos y ellos mismos se van a condenar. Entonces ahí es cuando nosotros podemos ver un poco la manipulación que tienen estas escrituras. Y aún el mismo Juan, a través de la enseñanza del anciano, de Jesús, al final del Apocalipsis dice: y maldito el hombre que manipule estas palabras. Fíjense que ya él lo venía diciendo que iba a suceder eso, porque lo habían hecho anteriormente con las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento, que sí es de la época, digamos, lo que ellos estudiaban en esa época. Entonces, sabían que lo iban a hacer porque si traicionaron al mismo autor de la vida, pues iban a manipular toda la enseñanza después de que ellos no estuvieran. Por eso es que es tan importante leer con el corazón para poder entender con el espíritu. Entonces, este tipo de hombre, esta medida de espíritu, tiene el nombre del Padre y del Cristo escrito en sus frentes. Bueno, eso no es literal, no es que nos vamos a tatuar, ni vamos a agarrar un lápiz y nos vamos a escribir el nombre de Dios en la frente. En la frente tiene el símbolo del pensamiento. Su pensamiento constantemente está enfocado en hacerse uno con el Creador. Esa es una condición que tiene el 144,000. Piensa en hacerse uno con Dios constantemente. Y estos son los primeros que son redimidos de la tierra. Quiere decir que se apartan del mundo. No es que se van a ir a vivir a una montaña, o desaparecen, o se hacen ermitaños. No. El símbolo es otro. Esta medida de ser se aparta de todo aquello que lo atrase y que lo esclavice. Sabe que es parte del mundo, pero no es del mundo. Es decir, trabaja, pero no es esclavo de su trabajo. Convive con el entorno, pero no se mancha o no se deja manipular por su entorno para poder encajar en él. No necesita encajar en el mundo. Él sabe que pertenece al mundo, pero que no va a encajar en él y que viene acá a transformar ese mundo. Eso sí lo comprende, que vienes a transformar ese entorno, no a encajar en él. Esta es una medida muy importante que nosotros la entendamos, porque si vamos a hablar de la Gran Comisión, necesitamos hablar en qué consiste profundamente todo este proceso de entregar el mensaje o el verbo. Maravilloso. Entonces, otra de las condiciones muy importantes que nos habla principalmente Apocalipsis 7, pero entendiendo también lo que nos dice Apocalipsis 1, 2 y 3, porque hay una condición que nos da Apocalipsis 7 para hablar de estos hombres discípulos de Cristo, que donde germina ese fruto que fue sembrado, o esa semilla que fue sembrada, ¿verdad? Y una de las condiciones que da es que se le da un tiempo a la humanidad luego de, digamos, del cumplimiento de otros símbolos que determinan el cambio planetario, como lo que estamos viviendo actualmente, y se determina de que el hombre 144,000 tiene que ser sellado con 7 sellos. Y eso es muy interesante, porque ¿cómo será ese símbolo? ¿Qué significará ese símbolo?
y es que tengan, como tú decías, ese pensamiento fiel y verdadero en la verdadera imagen del Padre innominado, en la verdadera imagen de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos comenzar a comprender y comenzar a dimensionar. La verdadera imagen del Padre innominado, la verdadera imagen del Dios que ha creado la vida. Imagínense cuánto hemos estado nosotros desconectados. Pero eso son 7 sellos, y esos 7 sellos tienen que conocerlos cada ser que se encuentre buscando ser discípulos de Cristo. Encontrar esos 7 espíritus, digámoslo así, esas 7 fuerzas e inteligencias que comprenden al Padre Creador, esas 7 dimensiones de pensamiento, esas 7 inteligencias que le permitan comprender, sentir a Dios en su corazón. Ahí está una de las principales, yo diría, requisitos, si se puede decir de esa forma, para que el hombre verdaderamente pueda convertirse en discípulo de Cristo. Esa es la verdad de Dios que Jesús siempre dijo, en la que debíamos permanecer, conocer la verdad de los 7 sellos y permanecer en ellos. Entonces es una maravilla comenzar a comprender esto, porque cada uno de nosotros entonces nos empezamos a transformar en hombres de vestiduras blancas, no por fuera, sino, como muy bien nos decía la lógica, a revestirnos de un nuevo plumaje interior, de esas vestiduras blancas, de ese plumaje limpio que nos hablaba la cita de Mateo 28, que nos decía que teníamos que ser bautizados en el nombre del Padre y su imagen perfecta, del Espíritu en su pureza y del Cristo en su imagen, y como muy bien Él nos lo dijo, en el camino, siendo Él el camino, la verdad y la vida, porque a través de Él es que nosotros hemos podido conocer al Padre. Y es muy interesante que lo que nos decía Andrea, no solo el Apocalipsis es el que habla de 144,000, porque ciertamente hay profecías que, siendo distantes en tiempo, en lugar, también nos hablan de los 144,000 que comienzan a ser, digamos, una espada de justicia y verdad en este mundo. Y nos dice una condición muy importante. Esto lo dicen los indios Hopi de Norteamérica. Imagínense la distancia. Imagínate lo que en cultura, en tiempo, en espacio, determina la semejanza de dos culturas que son totalmente, yo podría decir, que se creen opuestas, pero culturalmente es opuesto. Pero al ser la sabiduría y el conocimiento del Padre innominado, al ser el conocimiento de Dios, póngalo donde lo ponga, trae la misma dimensión y trae la misma sabiduría y el mismo propósito. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a comprender en este tiempo, de que lo que se ha separado ha sido las culturas, lo que se ha separado ha sido el razonamiento del hombre, pero el conocimiento de Dios en todo tiempo y lugar nos conduce hacia el descubrimiento de Él mismo, hacia el descubrimiento de nuestro propósito, y en ese descubrimiento de encontrar que en cualquier lugar vamos a encontrar las palabras de Cristo, porque Cristo no estuvo solo, digamos, no es el Dios solo de un lugar específico, de un pedacito del planeta, no. Es que Cristo fue el creador de todo el universo. Entonces, por supuesto que en todo lugar Él tiene que dejar su sabiduría. Y eso es lo que comenzamos nosotros a comprender entonces con este proceso. Y miren lo que dicen los indios Hopi de Norteamérica. Los danzantes del sol, hablan ellos. Y dan esta cifra, muy interesante. Los 144,000, ellos le llaman danzantes del sol, deberán mantenerse danzando para superar la noche de la civilización y poder contemplar
el amanecer galáctico, o podríamos decirlo, el nuevo día que dijo Jesús en el Apocalipsis. Y danzando porque se permiten comenzar a mostrar verdaderamente qué es lo que ellos traen por dentro. Dice, habrá praderas de piedras llenas de gente vacía por dentro. Los humanos conocerán el molde del que están hechos y crearán nuevas criaturas. Y solo los que sean puros y estén en armonía con la Madre verán el amanecer de un mundo purificado. Cuando los 144.000 danzantes del sol despierten, el amanecer estará ya aquí. Llegó la hora de volver a recuperar la armonía y que la tierra y todos los seres humanos seamos uno. Y esa nueva sabiduría será el comienzo de una edad dorada. Yo podría decir, será el reino de los cielos que nos habló Jesús. Esa edad dorada comienza a ser ese reino que ya nosotros comenzamos a formar por dentro. Y ese despertar de los 144.000, entonces se parece a lo que nos dijo la profecía al país al norte del sur, que es una semilla sembrada a tiempo A, pero que es el tiempo de germinar. Y los indios Hopi determinan que estamos en ese tiempo, que es justo cuando el mundo comience a cambiar, y allí, solo allí, los danzantes del sol comienzan a despertar. Entonces, qué maravilla entender que nosotros estamos viviendo el proceso, o mejor dicho, el tiempo en el que esos discípulos que Jesús hace 2000 años mandó a sus apóstoles a buscar, ahora nos convertimos nosotros en esos discípulos que quedamos con esa semilla sembrada en aquel lugar hace 2000 años, y ahora empieza a germinar cuando la sacamos, la dejamos de, digamos, o dejamos de nutrir afuera y empezamos a buscar esa semilla por dentro, y empezamos ahora sí a llenarla de esa agua de vida que somos nosotros, ¿no? Y entonces ahí empieza a germinar ese nuevo ser, ese nuevo corazón, ese nuevo pensamiento que está conectado simplemente a la necesidad de sintonizar su corazón con Dios. Fíjense la importancia que tiene lo que nos está comentando Raúl en estos momentos, porque él sigue abriendo a través de las mismas profecías, expandiendo, mejor dicho, el conocimiento de lo que son o las cualidades que tienen los mensajeros de Dios. Acá a través de los indios Hopis nos da símbolos, nos dice que son puros y están en armonía con la madre, tanto como la madre terrenal en su hogar, pero como la madre tierra, primeramente. Estos verán el amanecer del mundo purificado. Nos dice que a través de ellos se va a poder recuperar la armonía de la tierra y serán todos los seres humanos uno. Este ser se mantiene danzando, por eso es que le llaman los 144.000 danzantes del sol. Se mantienen danzando para superar la noche de la civilización y para contemplar el amanecer galáctico. Entonces, no es que van a estar bailando simbólicamente, sino que se mantienen activos entregando el mensaje en tiempos tan oscuros, porque estamos viviendo los tiempos más oscuros de la humanidad, donde la humanidad está a un punto muy álgido de destrucción. Pero fíjense que la tribu Cree, también de Norteamérica, nos tiene otra profecía muy semejante. Ellos los llaman los guerreros del arco iris. En otro tiempo también fue entregado. Dice así: llegará el día en que algunas personas despierten de su letargo para forjar un mundo nuevo de justicia, de paz, de libertad y de respeto por el gran espíritu. Los guerreros del arco iris transmitirán el mensaje para difundir sus conocimientos. Esta profecía es un poco más larga, pero acá vamos a tomar este mensaje acá corto para que entendamos lo que nos quiere entregar acá, o la esencia, porque acá es donde está la esencia contenida de lo que hacen estos hombres.
nos menciona que estos 144.000 fueron, digámoslo así, fueron creados para transmitir el mensaje y difundir los conocimientos de lo alto, para crear un nuevo mundo de justicia, pero no de una justicia de conflicto o de ir a llevar juicio, porque confundimos la justicia con el juicio, y no es así. La justicia viene del término de justo, de hacerse justos, de paz, de libertad y de respeto por el Gran Espíritu. El Gran Espíritu es Dios, el Padre, el Creador, el Innominado, como en la intimidad de cada uno de ustedes lo quiera llamar. Pero la profecía de los 9 tiempos habla ahora de estos mismos 144.000 con una esencia, con la misma esencia, pero con diferentes palabras. Dice: hacen aparición los que tienen la luz para guiar a los hombres a la verdad. Fíjense que todos concuerdan. La lucha es de poder a poder. Los espiritualistas lo saben. Los anunciados reencarnados ya en la tierra tienen ahora su noble misión. Se revelan en tiempos de guerra el gran mensaje. Bueno, estamos en tiempos de guerra. La profecía nos envía entonces ahora, o nos exhorta a transmitir el mensaje, a entregar los conocimientos de lo alto, porque ahora es en el momento en el que comenzamos a elegir el bando en el que queremos ubicarnos. Es el tiempo de elección y selección, nos dice acá. Cuando nos menciona la lucha es de poder a poder, de poder de tinieblas contra poder de luz. Porque ahora nos estamos enfrentando a una guerra afuera, grande, está el mundo convulsionando, pero también nuestro interior está viviendo lo mismo que vive el planeta Tierra. Estamos en una convulsión muy grande para definir cuál es la fuerza que va a tomar autoridad sobre este territorio. Y cuando estoy diciendo sobre este territorio, hablo del planeta Tierra, pero también hablo del espíritu, de cada uno de ustedes. ¿Cuál es la fuerza que va a prevalecer en ustedes? Porque sé que cada uno de ustedes en estos momentos libra depresiones, ansiedades, iras, vicios, muchas fuerzas que son inmensas, pero que no son más grandes que la luz que tienen cada uno de ustedes por dentro. Por eso es que dice de poder a poder, porque son fuertes, son autoridades contra reinos, y que necesitan librarse para poder el hombre definir su territorio interior, entender y conocerse a sí mismo. Entonces es necesario que aparezca este tipo de hombre, porque él va a llevar esa luz para poder guiar a quienes están en ese conflicto, guiarlos a la verdad. Los hombres de las estrellas dicen que esta es la más noble misión que puede cumplir el espíritu, la de entregar la luz en los tiempos finales. Así que no nos sintamos, no nos llenemos de soberbia, de orgullo, porque lo más noble que puede hacer un hombre de Dios ante los tronos eternos. Revelemos ese gran mensaje en estos tiempos que son de guerra. Fíjense que es muy claro. Las profecías, siendo que la profecía de los 9 tiempos fue entregada acá en Sudamérica, en Colombia, en el año 70, ya él indicaba, junto con la misma enseñanza de hace 2000 años, porque eso sí, se unen ambas. Fíjense que cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús que cuándo sería el tiempo del fin, él fue muy claro. Él dijo que cuando hubieran guerras y rumores de guerra, y específicamente en las tierras que las personas o el común popular dice que son las tierras santas, que son las tierras de Israel, de allá, esas tierras del oriente, ellas van a dar un gran símbolo de cuando estamos en los tiempos finales. Entonces, si cada uno de ustedes siente en su corazón ser esta medida, resuenan, están dispuestos al cambio,
están dispuestos a transformar el conocimiento de Dios, pero a través de ustedes mismos, de demostrar la veracidad, pero por usted, por el cambio que ha hecho en usted. Esa es la mejor manera de poder demostrar la verdad del mensaje de Dios a través de usted. No transmitamos hueca palabrería, palabras que están vacías de acciones. Seamos consecuentes con lo que decimos, seamos reales y seamos transparentes en lo que estamos transmitiendo, y no digamos algo de lo que nosotros no sabemos y no podemos comprender. Eso es ser guerreros del arco iris, eso es ser los hombres de la verdad o los reencarnados de los 9 tiempos. Eso es ser los 144.000 danzantes de la profecía Hopi, pero eso es ser los 144.000 del Apocalipsis entregado a Juan. Maravilloso. Entonces eso es ser verdaderamente un discípulo de Cristo, y eso es la gran comisión que entonces se nos envía a realizar, porque los discípulos de Cristo son hombres sencillos en identidad, que han dejado atrás sus hábitos, han dejado sus vicios, son honestos, verdaderos, auténticos, no tienen tachas en acciones ante sí mismos y los demás hombres. Claro, en un momento lo tuvieron, pero entonces empiezan a transformarse y ahora empiezan a caminar sin dejar abrojos en el camino. No tienen componendas, y aunque son solos, sobresalen acompañados de la justicia y la verdad que hay en sus corazones y espíritus. Comparten su saber con fuentes abiertas, porque en ellos hay bondad, y su voluntad que expresan indetenibles con la fuerza del huracán. Esos son los hombres que en este tiempo se convierten verdaderamente en discípulos de Cristo, en los que la semilla brota, no los que quieran tener una cantidad de conocimiento digamos exagerado para después decir que sabe más que cualquiera. No, es en los que con lo poco que aprenden, con lo poco que dimensionan y que empiezan a internalizar, con eso empiezan a transformar entonces sus vidas, y empiezan a quitarse los malos hábitos, empiezan ya a construir una justicia, como bien decía Andrea, porque se vuelven justos, y además de eso entonces empiezan a tener acciones sin ninguna tacha o rayadura. Y entonces aprovecho, ya que estamos terminando nuestro programa del día de hoy, para invitarlos a que se inscriban en nuestro programa de formación espiritual y que nos visiten en nuestra página web. Allí podrán inscribirse en nuestra página discípulosdecristo.net. discípulosdecristo.net. Discípulos se escribe con S y C para que puedan buscarlo y encontrarlos más fácilmente. Allí encontrarán recursos y enseñanzas y herramientas para ayudarlos a crecer espiritualmente con su propósito de vida y a convertirse verdaderamente en discípulos de Cristo. No dejen de perdérselo, esto es gratuito. Visiten hoy mismo la página de discípulosdecristo.net. Escríbanlo por allí para que no se confundan. O síganos también en nuestras redes sociales como @discípulos_de.cristo2024 y descubran cómo pueden verdaderamente sintonizar su corazón con Dios. Allí tenemos un programa de formación, un curso que es gratuito. Entonces, con estas palabras me despido, agradeciéndole siempre a Andrea y a todos ustedes por haber sintonizado 103.7 FM y su corazón con el Padre Eterno, porque pasito a pasito vamos sintonizando nuestro corazón con Dios. Maravilloso. Bueno, y antes también de despedirme yo, quiero enviarle un saludo a Sol Guevara, que nos escribe desde Cali diciendo que es un placer escucharlos y compartir con nosotros estas verdades eternas que nos nutren el espíritu y el alma. Un fuerte abrazo de corazón a corazón. Nosotros también para ti, Sol, un fuerte abrazo a tu corazón y a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, porque estos mensajes son muy importantes para nuestro avance interior, nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento como seres.
Estaban escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro, porque Dios vive y es a través de ti. Feliz noche a todos y nos vemos nuevamente el domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Ideal 103.7 FM. Maravilloso, los dejamos con Mercedes Sosa, Todo Cambia, y Vamos Corazón de Árbol de Diego. Que tengan buenas noches y que descansen.